Oye, este viernes se estrena la última ópera de la temporada del Teatro Municipal y es ni más ni menos que Salomé, la ópera favorita de nuestro panelista Gonzalo Cuadra. Y yo estoy muy entusiasmada porque voy a ir el viernes a ver el estreno y también estoy muy entusiasmada porque tengo a los dos directores acá en el estudio. Estamos con Cristina Juque. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, querida, acá feliz de venir a compartir el proceso que hemos vivido durante este tiempo. Bueno, Cristina es la directora de escena, la regisseur, y si ustedes no saben lo que es eso, recuerden escuchar el panel que hicimos con Gonzalo Cuadra hace poquito rato, en donde hablamos de los distintos roles de la ópera, y también estamos con Paolo Bortolameioli, quien es el director musical y el director de la Filarmónica del Teatro Municipal. Paolo, ¿cómo estás? Muy bien. Y hombre de radio también. Ansioso por el estreno y contento de estar acá. Bueno, estoy muy feliz que estén los dos acá porque tengo muchas preguntas. Salomé es una obra súper rupturista en su época. O sea, fue rupturista lo que escribió Wilde en su momento, fue rupturista lo que hizo Strauss con ese texto. Y quería preguntarles cómo se toma una obra como esa. Por si alguien no sabe, está inspirada en el texto bíblico, que está no en todos los evangelios, sino en algunos. Pero Salomé en el texto evangélico es ¿qué podríamos decir? Un utensilio. Un instrumento de la madre. Claro, de la venganza de su madre, que está casada con Herodes, y que Juan, el apóstol, ha puesto en cuestión, ¿cierto?, este matrimonio, porque ella era la viuda, es una cosa como Hamlet, ella era la viuda la viuda del hermano. Pero Salomé no tiene voz, Salomé no tiene deseo, Salomé solo funciona en base a que su mamá la mandó. Pero aquí es otra cosa. Salomé es otra cosa. Entonces, Cristina, parto contigo para preguntarte respecto a este personaje femenino tan raro en una ópera. Porque en general en las óperas clásicas las mujeres mueren. Y acá Salomé es el artífice. Sí, bueno, sin la intención de spoiler, pero acá también muere. De otra manera, una manera muy trágica, que bueno, ahí para que vayan a verla, pero sí, efectivamente, como tú bien dices, esta es una... Wilde tomó esta historia bíblica, pero cambió su protagonista, en el fondo. Esta decisión de venganza la puso directamente sobre Salomé. Entonces, bueno, a ver, ¿qué decirte? Es una ópera que en realidad me tiene y nos ha tenido absolutamente enchufados, porque no tengo otra palabra. Es una ópera que te toma del inicio hasta el fin y no te suelta. Es 1 hora y media solamente. Cortita. Pero yo digo que menos mal, porque si no íbamos a salir, pero explotando el teatro, pero es una maravilla en todo caso. Y además tiene intermedio. No tiene intermedio. No tiene. Ya, dice aquí con intermedio, así que sí. A corregir la web del municipal. 1 hora y media de profunda intensidad. Ahora, la historia es intensa y también lo que hace Strauss es intenso, ¿no? Demasiado. Entonces quería preguntarte, porque es de principios del 20, pero ahí ya se están mezclando algunas cosas que tienen que ver con lo que vamos a escuchar un poco después, ¿no? Pero es mucho antes, de hecho, es de 1905. O sea, estamos recién cambiando el folio, y eso se nota. Eso es súper importante de cómo tomarlo en cuenta desde un punto de vista como la perspectiva del momento estético que se está viviendo, que es un momento donde todos los artistas se están haciendo un poco sin entender todavía muy bien de qué se trata el modernismo en términos del alcance que va a tener, pero cada uno se hace un poco de esta especie de herencia postromántica del concepto filosófico que viene del quiebre del cambio de folio, porque igual afecta de una forma bien importante a todo el mundo, a los intelectuales, a los científicos. Postrevolución industrial, el 1899 es una cosa muy distinta al 1900. Absolutamente. Y de alguna forma eso golpea mucho también a la estética y hay muchas cosas que están ocurriendo simultáneas. Ahora, lo que hace Strauss es una cuestión, yo te diría que bastante, no solamente rupturista en ese momento, sino que rupturista hoy. Es una ópera que suena moderna todavía y que te choca por las mismas razones. Que yo lo que generalmente digo es que es una música que se hace tanto del texto en términos de la profundidad psicológica que tiene, que la música que se escribe para eso resulta ser un poco la inevitable. No podía no ser esa música. Una música que es tremendamente violenta, una música que es agotadora en el sentido más literal de la palabra, para todos. Agotadora para los cantantes, porque son unas exigencias vocales tremendas. Agotadora para la orquesta, porque es una música que está permanentemente apelando a un sentido de virtuosismo y de exigencia de los instrumentos que pocas veces se había visto antes. Es agotadora también para el público, y eso no es malo. Es agotadora en el sentido de que, como dice la Coca, es como que te metes los dedos al enchufe. O sea, tú entras y por 1 hora 30, 1 hora 40, estás sometido a un nivel de intensidad tan extremo que cuando terminas
realmente termina agotado. Y eso es parte de este modernismo donde Strauss apela mucho a las disonancias, a los contrastes sonoros extremos, donde incluso la belleza más inspiradora ocurre en un momento muy distorsionado, que es cuando hacia el final ella está con la cabeza decapitada de Juan el Bautista, y resulta que en ese sentido un poco como trastocado de una psicología que no te hace del todo sentido cuando eres espectador, aparece la música más linda que hay, pero linda en el sentido de que al mismo tiempo hay una violencia soterrada que te está hablando de que acá es una especie como de medio ambiente totalmente infectado por violencia de todo tipo, familiar, de un exceso de no querer a Salomé, porque finalmente la primera capa es que Salomé es un monstruo, ¿no? Como la asesina y como un poco la psicópata, pero hay muchas más capas que esa, porque Salomé es una víctima también de todo lo que ocurrió, y finalmente de buscar desesperadamente esta especie como de aprobación que tampoco tuvo de este hombre con el que se obsesionó por los labios, y finalmente, claro, la lleva a pedir esta cabeza también por su propio odio y venganza a este entorno que la ha sometido, porque estamos hablando de una adolescente, tiene menos de 18 años, a tal nivel de violencia que la única escape que encuentra es esta escena final, donde todo, claro, se ve muy distorsionado, muy corrompido, muy enfermo, ¿no? Es necrófilo, digamos. Pero tiene un sentido, y hay un sentido de belleza, que eso es lo que a mí más me gusta, un sentido de belleza que tiene mucho que ver con este sentido trastocado de la sociedad de principio del siglo XX, que de alguna forma huele por todos lados, que todo lo que se había heredado, todo lo que tenía que ver con la tradición, todo lo que había sido el esplendor, se te empieza a caer a pedazos por todos lados y se huele. Sí, de hecho es muy interesante ese fin de siglo. Totalmente. Porque es un fin de siglo donde se cae la iglesia, donde Darwin, psicoanálisis, Mendel, sí, claro, o sea, como que hay hasta Einstein. Claro, parece, desarrollando la primera teoría de la relatividad y todo, o sea, y estamos a puertas de la Primera Guerra, claro. Entonces es un momento de muchísima inquietud, pero también es un momento, vamos a decir, de sufragismo. Es un momento en donde aparece la mujer expresando un deseo, en el caso del sufragismo, de querer participar de la política, ¿cierto? Y votar. Pero el deseo femenino es algo que todavía es algo extraño de ver en la representación, Cristina. Entonces, hablemos un poquito de construir este personaje que al mismo tiempo que es monstruoso, nosotros, como dice Pablo, podemos generar una empatía con ella porque también es una víctima. Pero a mí me encanta la idea del deseo desatado, de una mujer con un deseo desatado en el escenario. Totalmente, o sea... Mira, en términos concretos, cuando yo comencé a pensar cómo poder poner en escena, ¿no es cierto?, y transmitir y que se entregara la misma energía, o sea, es un espectáculo completo, la música es finalmente lo que se ve en el escenario, es lo mismo que tenemos que ir sintiendo con la música, es un círculo completo, ¿no? Y bueno, claro, lo primero que siempre viene a la mente tiene que ver con esta idea de la femme fatale, ¿no es cierto? Pero es como que fuera muy corto un segmento muy corto, así como que todo fuese justificado por esa razón solamente, y que tiene que ver con deseo. Sin embargo, efectivamente mi frase o nuestra frase como equipo creativo, finalmente para desarrollar la idea en general, tuvo que ver con esta idea como un poco más filosófica, ¿no? De todos nacemos buenos, y en qué momento o por qué circunstancias de la vida alguien se puede volver tan monstruoso como este personaje. Estoy leyendo ese libro. El libro de James Hamilton que viene mañana habla exactamente de eso. Estamos todos conectados. Se lo super recomiendo. Está buenísimo. Y bueno, finalmente con esa premisa se empezó a desarrollar lo que van a ver sobre el escenario y lo que van a presenciar y van a sentir cuando vayan al teatro a ver esta ópera y a escuchar esta ópera. Porque yo creo que, todo contexto histórico efectivamente nos va dando luces de lo que nosotros vamos comentando como artistas, ¿no? Tenemos una vitrina que efectivamente uno va comentando desde las experiencias personales y mundiales. Nosotros estamos viviendo un periodo tremendamente violento a nivel mundial, o sea, un contexto, salimos recién de una pandemia en donde nos escondieron a todos para no morir, y al salir de repente se estallan guerras y en un día mueren millones de personas, o sea, estamos pasando por un momento súper desquiciado a nivel mundial. Entonces, para mí, contactar este personaje de la Salomé, o sea, Oscar Wilde, Strauss, ¿no es cierto? O sea, todo lo que hemos hablado. Los evangelios, o sea, es una cosa que realmente es sumamente explosiva, pero no tiene que ver más bien con una explosión de realmente poder conectar con una reflexión súper potente.
efectivamente, se habla del deseo, se habla de lo prohibido, se habla de todo aquello que nos atrae justamente por lo mismo, porque es tabú. O sea, lo comenté varias veces y lo hemos comentado, es una ópera de una intensidad que es necesario salirse para poder mirarle y poder introducirse de nuevo en aquella. Pero bueno, un poco redondeando la idea inicial, esta Salomé efectivamente, de alguna forma, toma la idea de este personaje es que podamos ver esta evolución de este personaje de un adolescente que vive en un ambiente tremendamente tóxico. En rigor, esto está escrito efectivamente, se debería representar el año 30 después de Cristo en Jerusalén. O sea, aparte estamos dentro de un contexto absolutamente se contextualiza con el mundo, con lo que está pasando hoy en día. Con un imperio tremendo, prisionando a otras culturas. Entonces, básicamente, volvemos a la misma lectura que tiene que ver con que los argumentos de las óperas, que podrían verse muy antiguos, muy como lejos de nuestra sociedad, finalmente son sensaciones que siempre estamos pasando los seres humanos, porque no evolucionamos demasiado, cambian las modas, cambian las formas, pero los contenidos siguen ahí. Y en este caso vamos a ver esta Salomé que efectivamente, o sea, sus circunstancias, es cómo se vuelve mala. Yo jugaba un poco en esta idea del Breaking Bad de Salomé, un poco cómo se vuelve mala. Pero efectivamente también uno va encontrando esa empatía con este monstruo finalmente. Sí. Pero y ahí salpica, ¿no es cierto?, toda esta idea de la sociedad misma, o sea, cómo nosotros mismos podemos también crear monstruos internos y crear espacios monstruosos, y que muchas veces los miramos de afuera y decimos, uy, qué terrible lo que está pasando, pero siempre hay un porqué de ese contexto. Sí. Y todo eso es esta ópera, y mucho más. En 1 hora y media. En 1 hora y media, sí, ese es el tema. Pero efectivamente creo que, y eso, de hablar de la dualidad, de como te digo, de este deseo de esta mujer, de esta niña que evoluciona a sentimientos súper, de una mujer que siente todo y más, pero con eso trastocado que finalmente también te empuja a que cada espectador se sienta también incómodo, porque probablemente también te puede gustar esa cosa tan sádica, este dueto de amor final en que habla Paolo y que hablamos, que es de una belleza y de una sensualidad y de un deseo maravilloso, y es muy sublime, está hablando con una cabeza decapitada. Con una cabeza decapitada, y le habla con un amor y con una entrega impactante. De hecho hay una cosa muy como entrando como a terrenos muy profundos de las conexiones musicales que existen, pero que no son innegables. Hay una ópera en el romanticismo que evidentemente marcó todo, que es el Tristán y Isolda. Y el Tristán y Isolda es como que firmó un poco esta cosa de que la música es la capaz de sublimar un amor que trasciende la vida. En el caso del Tristán y Isolda es un acuerdo, que ellos van a sublimar el amor a través de la muerte. Aquí por supuesto que no hay un acuerdo, pero el concepto es el mismo. Igual se sublima el amor a través de la muerte. Ella le está cantando con amor a la cabeza decapitada. Sí. Entonces, de alguna forma es como revisitar el Tristán después de décadas de qué es lo que está pasando en el mundo, para llegar a un punto donde finalmente los conceptos son los mismos, pero el contexto está tan como trastocado por el fenómeno mismo del fin de siglo, por lo que se nos viene, por cómo se nos derrumba el romanticismo desde el punto de vista del idealismo humano, y cómo de alguna forma está este terror existencialista también de qué es lo que se nos viene ahora, pero esta pulsación humana con respecto al amor, con respecto al querer, porque al final de cuentas, insisto, una de las cosas más maravillosas que tiene esta ópera es que tú estás en un estado como de disonancia cognitiva permanentemente, porque como que no logras entender por qué esta música es tan bella, viendo algo tan macabro. Y claro, y ahí está la empatía. Entra la empatía porque ella es una víctima, porque finalmente ella, cuando le habla a la boca y cuando le dice finalmente besé tus labios, claro, hay una necrofilia objetiva, pero por debajo hay muchas más capas psicológicas al respecto. Entonces, esa crudeza, yo creo que es lo que te conecta tanto con esta ópera, porque al final de cuentas como que se derrumba la idealización y lo ves mucho más como más humano. Totalmente, o sea, y de hecho con lo que tú dices, Pablo, también tiene que ver con finalmente lo que se quiere transmitir. O sea, no es solamente el hecho concreto de que esta mujer pide una cabeza por venganza, sino que también
es ahí estas capas de las que tú hablas que finalmente a través de esta decisión que Salomé toma, no solamente una venganza hacia un rechazo de este Yocanahan o Juan el Bautista, sino que a través de eso es una decapitación para toda una dinastía. Para Herodes es una venganza primero para Herodes, porque Herodes se va a meter en líos con esto. Se va a meter en un lío tremendo y le suplica, porque en el fondo, claro, él le dice, por una pulsión totalmente humana, pero humana del sentido que él le dice, baila para mí y yo te voy a dar la mitad de mi reino. O sea, desde de un deseo trastocadísimo, es su hijastra, o sea, bueno, en fin, y por eso digo que al final uno siempre está luchando con la ética, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, realmente es una ópera que te empuja a los límites, tanto, o sea, musicales, porque desde ahí uno parte, o sea, yo no concibo, cuando se trabaja en ópera, no se puede concebir el teatro y la ópera de diferentes maneras, es todo un conjunto, todo te va hablando. Pero esa capa efectivamente es la que en el fondo hemos trabajado también, que tiene que ver con, no es una decisión simple, es una decisión que finalmente hace que se corten cabezas a todos los que están ahí, no solamente la cabeza de Yocanahan, a la madre, son muchos temas que... mucho simbolismo. Sí, bueno, tienen que ir a verla y yo les recomendaría que se apuren, porque no son tantas funciones como nos gustaría, realmente son 5 funciones. Este viernes es el estreno, domingo 23, me encanta que haya ópera el domingo, martes 25, jueves 27 y sábado 29, con entradas desde los 8.000 pesos, porque la gente siempre piensa, no, ir al municipal es carísimo, y sí, hay entradas que son caras, pero a ver, ¿cuánto pagaron por Dua Lipa? Es lo que quiero decir, ¿no? Ahora, para cerrar, me quería conversando 1000 horas con ustedes, pero me quedan 2 minutos, quería preguntarles también por las sopranos. Hay 2 sopranos que van y hacer Salomé, según lo que yo he aprendido, es de lo más difícil que hay en el registro operático, porque no solamente tiene que actuar, tiene que bailar y tiene que cantar con un nivel de exigencia que no hemos visto antes. Cuéntanos un poco, Paolo, respecto a quiénes vamos a ver. Son roles tremendamente demandantes. Por lo que acabas de decir, de alguna forma también hay una preparación desde un punto de vista psicológico que no es menor. O sea, en 1 hora y media esta muchacha se transforma, o sea, pasa por distintas etapas, porque uno la ve al principio y es como una adolescente como ingenua, caprichosa, digamos, adolescente, está bien. Después está el rasgo de la obsesión, que no quiere ceder en esto porque tiene una idea fija, y luego ya está, claro, el aspecto más como psicopático, que es cuando finalmente le canta la cabeza, y eso tú lo tienes que ver psicológicamente y también lo tienes que escuchar, porque la voz también va mutando en ese sentido. Desde un punto de vista vocal, efectivamente es muy exigente también, porque la orquesta de Strauss, que eso le puede llamar mucho la atención a la gente, es una orquesta muy, muy, muy numerosa, es una orquesta gigante, o sea, son muchos músicos, y por ende necesitas un caudal sonoro muy importante, porque esta voz siempre tiene que estar sobre la orquesta, y eso no es fácil. Entonces es un rol tremendamente demandante. Y con todos los matices que eso significa, o sea, y tenemos a Malgorzata Pavlovska, pero haberlo dicho, y a Vanessa Gikoestea. No sé. Goicoechea era más fácil, ¿para qué me complico la existencia? Malgorzata es un poquito más difícil. Sí. Le decimos Goya. Ya, Goya para los amigos. Es que además fui a ver hace poco al municipal ensayo de ópera, entonces como también quedé como muy clara de los roles y las divas y las cosas. Bueno, todo esto va a estar pasando, estrena este viernes y ahí voy a estar yo para aplaudir vuestro trabajo y el trabajo de la Orquesta Filarmónica del Municipal. Sí, eso quería decir, especialmente la Orquesta Filarmónica está haciendo un papel increíble, de verdad, es un lujazo poder hacer esta ópera con esta orquesta, que además está de cumpleaños, todo el año cumpliendo 70 años, así que nada, para mí estar llevando al final de cuentas esto, para mí es un privilegio enorme de poder estar junto a esta orquesta tan fantástica que tenemos. Sí, qué lujazo, ¿ah? Y qué lujazo siempre ir al municipal y a ver tanto talento junto, el trabajo de los talleres del municipal. Absolutamente. El otro día le rendimos un homenaje. Sí. Un gran aplauso pedí, porque realmente, mira, es que es una hilación tremenda de coordinaciones de todo tipo, y es muy emocionante ver cuando la gente está conectada, no solamente con una idea que finalmente se va a ver, sino que es todo un teatro entero que está en torno a que este espectáculo hable de lo que hablamos hoy día. Bueno, es algo muy sensible. Hay que ir a verlo. Entonces, solo 5 funciones de Salomé, tanto trabajo para 5 funciones. ¿Sabes qué quería decir? Una última cosita, que es curioso que uno generalmente dice que a la ópera te vas a emocionar, ¿cierto? Vas a llorar y todo el cuento. Y cuando te encuentras con este tipo de óperas, tú crees que no. Y sabes que
absolutamente sí. O sea, es otro tipo de emoción, es una emoción siempre. muy impactante. No, yo también, te juro que a mí me sobrecoge enormemente esta ópera, mucho. Sí, a pesar de la violencia, te llega profundamente justamente por lo mismo, porque yo creo que te remueve muchas cosas, muchas. Y en estos tiempos además necesitamos esa catarsis. También estuvimos hablando con Millaray Lobo sobre catarsis. Nivel de panelistas de este programa, ¿te das cuenta? Bueno, y nivel de invitados. Muchísimas gracias, Paolo y Cueca, por venir. Placer tenerlos acá, espero que se repita muchas veces. Y nosotros tenemos que despedir porque está Montserrat Ballarín ya acá con nosotros para hablar de las 3 hermanas en Teatro C. Volvemos.